nombre es Walter Balseca, perteneciente al grupo número 5, que presentará las alteraciones del intestino medio. Las atricias y estenosis duodenales tienen una etiología multifactorial y genética, debido a la falla de la proliferación de células endoteliales que tiene lugar entre la quinta y sexta semana del desarrollo normal del intestino medio. Además, se le incluye la falta de recanalización que tiene lugar durante la octava a la novena semana, donde se marcan el final del periodo embrionario y el inicio del periodo fetal. Como causas adicionales a esta enfermedad tenemos la falla en la rotación intestinal, el vólvulo, la gastrosquisis, las cuales desembocarán en sí en un accidente vascular que tiene lugar durante la 10ª semana. Cabe recalcar que la etiología genética se debe a que la familia de genes Hox y a la familia del factor de crecimiento de fibroblastos va a estar, en este caso, incidiendo en el desarrollo normal del duodeno, las cuales van a ayudar en sí a la proliferación de las células endoteliales para que exista correcta recanalización del duodeno. Mi nombre es Marcos Bolaños y voy a hablar acerca de la malrotación del duodeno. Es una alteración infrecuente en la cual el duodeno se fija en un sitio normal. Existen dos clases, la malrotación inversa y la malrotación incompleta. La malrotación inversa es producida por una alteración multifactorial. En esta, la posición del duodeno es anormal porque se localiza por delante de la arteria mesentérica superior, mientras que el colon transverso se localiza posterior a la arteria mesentérica superior. Esta alteración se ve afectada durante la segunda etapa de rotación intestinal, en la cual se completa la rotación de los 270 grados. La malrotación incompleta del duodeno es una alteración de la posición del duodeno que se establece anormalmente en el cuadrante superior derecho, mientras que el ciego adopta una posición subhepática o una posición central y no su posición anatómica normal en el cuadrante inferior derecho. Esta es producto de una obstrucción mecánica producida por las bandas de lado, unas bandas de tejido fibroso, que impiden que el ciego alcance su posición anatómica normal. Esta alteración es producto de la falla, de la fijación y de la fusión al mesenterio dorsal. Bueno, mi nombre es Alexander Naranjo. Yo les voy a hablar acerca del divertículo ileal o de Meckel. Bueno, el divertículo ileal va a tener una etiología idiopática. El proceso de desarrollo que se ve afectado es en la obliteración del conducto onfalomesentérico entre la quinta a novena semana de desarrollo. El no correcto cierre del conducto onfalomesentérico va a dar causa del divertículo ileal. Debido a la falla en la obliteración, vamos a tener diferentes formas del divertículo mismo. Tenemos el quiste vitelino, la fístula vitelina y el cordón fibroso. Mi nombre es Astrid Benavides y les voy a hablar sobre la rotación invertida del intestino medio. Este es de etiología multifactorial. La falla se encuentra en el momento en el que el intestino medio retorna a la cavidad abdominal en la semana 9 y 10, siendo que de esta manera el intestino medio se ubique adelante de la arteria mesentérica superior. De igual manera, el colon se ubicará detrás de esta misma, llegando a obstruirse en algunos casos. También se encuentra el caso en el que el colon se llega a ubicar en el lado izquierdo, tomando como punto central el ciego y el apéndice, y encontramos en el lado derecho el intestino medio, como observamos en la radiografía. A continuación hablaremos acerca del ciego y apéndices subhepáticos, en donde su etiología es idiopática y consiste en que el ciego y el apéndice se quedan adheridos a la superficie inferior del hígado cuando estos vuelven hacia el abdomen, por lo que quedan ubicados
en esa posición subhepática y evitan el crecimiento hacia abajo del colon ascendente. Esto se da en la 10ª a 11ª semana de desarrollo en adelante. Mi nombre es Kevin Toapanta y les vamos a hablar sobre el ciego móvil. Esta es una condición clínica infrecuente, la cual va a provocar la obstrucción intestinal. Esto ocurre como una manifestación de defectos en la fijación intestinal, como la fijación incompleta del colon ascendente, así también a la ausencia de fijaciones mediales y laterales del ciego, provocando así la posibilidad de su rotación axial. Este trastorno tiene relevancia de ocurrir después de que haya terminado las rotaciones intestinales en el periodo intrauterino, donde se va a dar las fijaciones aproximadamente en la semana 10 a 11. El vólvulo del intestino medio, o también denominado vólvulo ileocecal, dependiendo de su etiología, podemos dividir al vólvulo de intestino delgado en primario y secundario. El vólvulo primario ocurre en cavidades abdominales en las que no existe un defecto anatómico predisponente, más parece estar relacionado con los hábitos alimenticios, en donde es muy común la ingesta de grandes volúmenes de alimentos con altos contenidos de fibras después de periodos prolongados de ayuno. Por otra parte, el vólvulo del intestino delgado secundario ocurre en presencia de lesiones predisponentes, ya sean congénitas o adquiridas. Esas incluyen malrotaciones, bridas y adherencias, así como también defectos en el retorno de las asas intestinales hacia la cavidad abdominal, aproximadamente en la semana 10 a 9. Hernia interna es una malformación congénita infrecuente, donde el intestino delgado se va a introducir en el mesenterio del asa del intestino primitivo medio. Así también puede ser una estructura preexistente, como el agujero de Winslow, o un defecto patológico de origen congénito o adquirido. Esto se va a dar durante el retorno de los intestinos que se alojaban en el cordón umbilical hacia la cavidad abdominal aproximadamente en la semana 9 a 10. A consecuencia de esto, de que ocurra algún fallo o anomalía en el retorno de las asas intestinales, puede formarse un saco de tipo herniario. Cabe recalcar que este trastorno no suele producir síntomas y a menudo solo se detecta en una autopsia. Mi nombre es Jennifer Villamarín y yo les voy a explicar sobre la atresia y estenosis intestinal. La estenosis intestinal es la obstrucción parcial de un segmento del intestino delgado o del intestino grueso. Y la atresia es la obstrucción total de un segmento del intestino delgado o grueso. Esta causa sería etiología multifactorial. La falla sería en la recanalización incompleta de la luz intestinal, esto en la porción superior del duodeno en la semana 8, pero en la porción inferior del duodeno y del segmento caudal es por una falla en la rotación intestinal que produce accidentes vasculares, y esto causa una necrosis o fibrosis de un segmento intestinal. Esto es muy frecuente en la semana 10. Megacolon congénito es una alteración multifactorial, aunque también se la ha relacionado con el gen RAT, que se caracteriza por la ausencia total de células ganglionares parasimpáticas que forman el plexo de Meissner, ya sea en todo el colon o en parte del mismo. Estas células que forman el plexo de Meissner comienzan su migración desde la cresta neural en la 4ª semana. Por lo tanto, en esta alteración se produjo un fracaso de esa migración. Hubo una penetración inadecuada por la presencia de una lámina basal engrosada. Como producto de esta alteración, se ve afectado el peristaltismo, por lo que el contenido intestinal se va acumulando y produce una dilatación del intestino.